Capítulo 46. Problemas. Dado que el Polo Sur era uno de los lugares con mayor actividad espiritual, la presencia de pequeños espíritus en los gélidos desiertos de este lugar quedó incluso grabada en el folclore de la tribu del Agua del Sur. Esto se debía a que aquí se encontraba uno de los portales más grandes e importantes que conectaban los mundos terrenal y espiritual. Aunque fue cerrado por el primer avatar hace casi 10.000 años, su influencia no se pudo eliminar fácilmente. Las pequeñas grietas entre ambos mundos eran comunes aquí, y algo se venía gestando desde hacía semanas. Quizás debido a la presencia del avatar durante 100 años, que emitía energía espiritual constantemente, muy pocos espíritus se atrevían a usar estas grietas espirituales. Esto no sería un problema en tiempos normales. Muy pocos humanos podrían llevarse bien con los espíritus, y aparte de unos pocos muy amigables, muchos de ellos son sospechosos o tienen prejuicios contra la humanidad. Pero el avatar despertó, liberando una gran oleada de energía espiritual que pudo haber tenido algunas consecuencias, una de las cuales fue ensanchar una de las grietas espirituales en el Polo Sur. Normalmente, nada malo ocurriría, pero el avatar era sinónimo de problemas. Un ser, que consideró esta una buena oportunidad para explorar las aguas y sembrar el caos, fue informado del incidente por uno de sus súbditos. Baatu, como uno de los espíritus más antiguos y con un papel fundamental en este mundo, no necesita hacer trucos para corromper a otros espíritus, muchos se acercan a él buscando el poder que les puede dar. Incluso sellado, algo de su poder podría ser utilizado, porque al final, incluso en las eras de paz o luz, la oscuridad siempre existirá y se manifestará. Así funcionó el ciclo entre él y Raava, ya que aparecieron en el mundo al mismo tiempo. Ve al mundo humano, encuentra al hombre que se hace llamar Zhao y cuéntale sobre mí. Puedo sentirlo desde aquí, la sed de caos, de desorden, es como una llamada distante. ¿Qué va a hacer este tipo? Me da igual, siempre y cuando le cause problemas a Raava y a su piel humana. Quizás. El sabio Shisui querrá algo de poder. Ja. Jugar mientras espero es bastante cómodo. Baatu, aún atrapado en el árbol del tiempo, estalló en carcajadas. Su secuaz, un espíritu parecido a un león cuya melena se parecía a las llamas, tenía su cuerpo cubierto por la oscura energía espiritual de Baatu, y su aura no solo era peligrosa, sino que parecía atraer inconscientemente a quienes lo observaban. Como órdenes. Dijo el león con voz estridente, pero su tono era respetuoso. Porque el espíritu sabía que no importaba lo fuerte que fuera en ese momento, su poder provenía de Baatu, y lo quisiera o no, Baatu podía quitárselo si era necesario. Pero como un espíritu que había elegido conscientemente someterse a Baatu, quería seguir siendo poderoso, porque aunque era un espíritu, tenía sus deseos y necesidades que el poder extra podía satisfacer. Así, el espíritu comenzó a viajar a través del mundo espiritual, abriéndose camino hasta llegar a lo que parecía ser una grieta, una falla en el espacio-tiempo del mundo espiritual. Este desprendía un resplandor dorado, y algunos pequeños espíritus lo observaban con curiosidad. Pero al percibir la llegada del espíritu oscuro con forma de león, huyeron aterrorizados. El espíritu del león se acercó a la grieta y la observó con algo de curiosidad, pero había más escrutinio y miedo. Nunca había estado en el mundo humano, porque no le gustaban, ni le divertía charlar con uno, pero tenía que dar ese paso. ¿Qué le habrá pasado a ese gato montés? ¿Por qué decidió perder la bendición del gran Baatu y convertirse en una simple mascota humana? Incluso engordó de tanto comer. Gruñó el león espiritual antes de dirigirse al portal y cruzarlo. Shisui, sentado en un banco de hielo, miró inquisitivamente a lo lejos. ¿Qué pasó? Preguntó Zuko, sentado en su banco de fuego. Sentí algo extraño a lo lejos, pero quizá estaba tan lejos que se desdibujó demasiado. Shisui se sacudió los hombros y volvió a centrar su atención en lo que tenía delante. Él, junto con Zuko, Sokka y Kuzon estaban reunidos frente a un agujero en el hielo donde había agua líquida. ¿Por qué había una laguna congelada en este lugar? Shisui tenía curiosidad, pero no era el momento. Cada uno tenía su forma de pescar. Shisui sostenía una línea de agua con una consistencia viscosa, Zuko una línea de fuego, Aang, por razones relacionadas con su cultura, usaba sus propias manos para pescar, mientras que Sokka sostenía un arpón hecho de huesos. Yo también lo sentí, el viento se sentía algo extraño, pero era más como un susurro perdido, algo concreto. Dijo Aang, quien fue el primero en atrapar a su presa, pero luego la soltó.
Entonces tenemos que estar alerta. No quiero ser como esos personajes que descubren algo extraño y lo ignoran porque parece insignificante, pero resulta ser algo peligroso. Dijo Shisui, mirando con envidia la facilidad con la que Aang pescaba a pesar de tener las manos muy frías. ¡Qué exagerado! Si hay un problema, nos llegará a nosotros, ¿verdad? Porque el avatar siempre suele atraer problemas. Dijo Sokka antes de atacar el agua con su arpón y conseguir atrapar un pez. ¿Cierto, no son los avatares imanes para los problemas? Bromeó Zuko, provocando que Aang mirara a sus dos compañeros con cierta molestia. Están hablando de mi vida. Se quejó el niño, pero los demás ignoraron su queja. De todos modos, ¿cómo se supone que vamos a encontrarte, Aang? Preguntó Shisui, yendo rápidamente al grano. ¿Y tus planes? ¿Te convertirás en un supermensajero de la paz? ¿O simplemente viajarás mientras aprendes los demás elementos? Añadió Sokka, haciendo que Aang se sumiera en meditación. Aunque deseo la paz. Sé que ningún gran país querría que yo estuviera encima de ellos diciéndoles qué hacer, pero me gustaría trabajar para ayudar a la gente a entenderse mejor. Dijo Aang, sabiendo que era algo difícil, pero era algo que quería hacer. Las enseñanzas de Shisui no solo le hicieron entender mejor la política, sino que las enseñanzas de los otros avatares, sus errores, sus éxitos, le dieron un punto de vista bastante alto desde el cual mirar las cosas. Pero su decisión fue, sin duda, un camino bastante difícil y espinoso, pero como avatar, no podía desaparecer durante otro siglo, ¿verdad? Así que, para mejorar el mundo, pero también para enmendar sus errores, este fue el camino que eligió. Te apoyo. Dijo Zuko, tocando el hombro de Aang con confianza, subiendo la temperatura del chico para que sus manos no se congelaran. Cuando sea el próximo Señor del Fuego, haré todo lo posible por ayudarte en tu camino, Aang. Zuko era bastante comprensivo en ese aspecto, pues aunque no conocía muy bien a Aang, confiaba en Shisui. Shisui confiaba bastante en Aang, así que su confianza en su amigo se transfirió fácilmente al avatar. Además, compartía algunas opiniones con Aang, así que su afirmación fue más bien una promesa, y como alguien con un alto sentido del honor, jamás la olvidaría ni la rompería. Como hijo mayor del líder tribal, técnicamente debería heredar ese puesto, pero a diferencia de los norteños, no seguimos principios de linaje ni nada parecido. Si quieres ser el líder de la tribu, tienes que demostrar tu fuerza y valía. Dijo Sokka, explicando un poco sobre el funcionamiento interno de su tribu. Como tribu, incluso si estamos asentados, dependemos de individuos fuertes para la caza, la pesca o incluso la piratería. Sokka miró a Zuko con cierta incomodidad al decir esto. No te preocupes, mientras no ataques los barcos de la familia real ni la armada, el resto no nos importa. Respondió Zuko con una expresión indescriptible en su rostro. Claro, ¿y si atacas los barcos mercantes o la armada de esos miserables nobles? Jeje. Shisui rió entre dientes, con una risa extraña. Bueno. Como dije, tengo que demostrar que soy capaz de liderar a mi pueblo antes de ser elegido líder de la tribu. Admito que me ha costado mucho aprender de mis padres, pero sé que me han criado para ser, inevitablemente, el próximo jefe. Entonces Aang, tendrás el apoyo de la tribu Agua del Sur, hacer el mundo un poco mejor hacia mi tribu más segura, así que no tengo problema en darte todo el apoyo que pueda, dijo Sokka, haciendo que Aang se tocara un poco la nariz, conmovido. Viendo cómo Katara mira a Aang, quizá ayudes a tu futuro cuñado. Shisui tuvo que esquivar el repentino ataque de Sokka, pero incluso mientras huía cómicamente, siguió burlándose de él. ¿Qué mejor profesora de agua control que tu futura novia? Katara tiene mucho talento. Incluso planeo escribirle una guía. Quizás puedan leerla juntos a la luz de la luna. Shisui siguió esquivando los ataques de Sokka mientras Zuko y Aang observaban la escena divertidos. Entonces, ¿te gusta Katara? Preguntó Zuko de repente, haciendo que Aang tropezara y casi cayera al agua, pero usó aire control para evitar caer. ¿Por qué preguntas de repente? Preguntó Aang en voz alta, llamando la atención de Shisui y Sokka, quienes sintieron las vibraciones del chisme y se acercaron a los demás. ¿Te gusta mi hermana? Amenazó Sokka, arpón en mano, pero Shisui lo detuvo. La sonrisa en su rostro le dio a Aang una mala vibra. ¿Tienes ceguera de nieve? Es más que obvio. ¿Y por qué eres tan sobreprotector? Ambos son buenos niños, y Aang es demasiado puro como para hacerle algo inapropiado a tu hermana.
Shisui contó, aunque sus gestos y expresiones faciales hicieron la situación aún más extraña. Si no hicieras tantos gestos extraños, te tomaría en serio. Sokka intentó zafarse, pero la fuerza de Shisui, entrenado para superar sus límites sin preocupaciones gracias a su control de vida, era algo que no podía superar tan fácilmente. Mi mente es joven y fresca, dijo Shisui, tocándose la cabeza con el dedo índice. Esto era algo que Shisui había descubierto, aparentemente se había vuelto tan cercano al concepto de agua que su mente siempre estaba fluida, rara vez sujeta a influencias emocionales o la apatía que usualmente venía con la edad. Pero eso no cambia el hecho de que le gusta a mi hermana. Gruñó Sokka, pero Shisui señaló a Zuko. Estoy con su hermana, y no lo ves como un loco, recuerda, es un noble. Shisui hizo una broma con una connotación extraña que solo Zuko entendió, y se molestó. Deja de leer esos estúpidos libros. Los nobles no son así. Se quejó Zuko, pero Shisui simplemente lo ignoró. Aang está enamorado de tu hermana, y tu hermana se siente atraída por él. Es inevitable, y al menos deberías esforzarte por comprender la situación en lugar de simplemente oponerte a ella. Shisui se puso serio y dio un consejo que hizo reflexionar a Sokka. Creo que podrías calmarte y pensarlo mejor, dijo Sokka antes de acercarse lentamente a Aang, esta vez sin malas intenciones. ¿De verdad te gusta mi hermana?, preguntó el chico, y Aang tragó saliva antes de asentir. Supongo que sí. Es una sensación extraña que no entiendo del todo, pero verla y hablar con ella me acelera el corazón, expresó Aang, lo que provocó que Sokka lo mirara fijamente unos segundos antes de suspirar y rodear el cuello de Aang con el brazo en un gesto de confianza. Lo entiendo, amigo mío, me he sentido igual en el pasado, dijo Sokka con un poco de tristeza en el tono, pero el rostro maquillado de cierto guerrero le vino a la mente y lo tranquilizó. Capítulo 47. Arte elemental. Tu elemento no es algo independiente de ti. Es como tu brazo u otra extremidad, y como tal, debemos entrenarlo. Además, los elementos forman parte de tu chi, y como este es muy susceptible a la imaginación, tu límite en el agua control es tu imaginación. Conozco a un maestro tierra que podía emular los otros tres elementos usando solo tierra control. Incluso lo confundieron con el avatar en aquel entonces. Se llamaba Yun y era amigo del avatar Kyoshi. Las palabras de Shisui no solo impactaron a Katara, sino también a los pocos maestros agua del Polo Sur y a quienes molestaron en escuchar. No era una multitud enorme, como cierto hombre que podía caminar sobre el mar e incluso calmar tormentas, pero los que estaban interesados escuchaban atentamente sus palabras. Incluso aunque no tuviera mucho que ver con ellos, las palabras de un sabio, y que además había alcanzado la iluminación, eran algo que no se podía pasar por alto, porque la forma en que Shisui enseñaba permitía a todos aprender o comprender algo. A Shisui no le importaba si sus oyentes pudieran ser futuros enemigos o algo así, él abogaba por compartir el conocimiento, porque no solo podría producir más conocimiento en el futuro, sino que podría revisar sus declaraciones. Como el agua, los pensamientos que Shisui tenía cuando era joven habían fluido y cambiado en diferentes formas a lo largo de los años, todas válidas, todas útiles. Al igual que el agua, nunca se estancó, avanzando constantemente en su exploración de los diversos usos del agua y sus conceptos relacionados, integrándolos lentamente en su ser. Así como el agua puede filtrarse a través de las rocas, Shisui transmitió su conocimiento no solo a sí mismo sino a los demás, compartiendo lo que sabía y descubrió, permeando a los que lo rodeaban, tal como el agua se filtra a través de ellas. No solo eso, sino que quería que quienes lo escuchaban comenzaran su exploración del conocimiento, pues las cosas que compartía eran como semillas, y como el agua, les daba lo justo para nutrir su crecimiento. Para nutrirlos. Entonces Shisui se alegró de ver que Katara tenía éxito en el control del agua con un poco de tinta líquida. Aunque la sustancia era inestable y amenazaba con derramarse fuera de control, el hecho de que sus enseñanzas pudieran hacer que otros aprendieran hizo al sabio muy feliz. No te fuerces a controlarlo, lo peor que se puede hacer con el agua control es forzar las cosas. Debes dejar que fluya. Todo lo que escribas o dibujes con la tinta debe ser fluido. Debes tener mentalmente el camino que quieres que siga la tinta y lo que quieres representar. Aconsejó Shisui, haciendo que los ojos de Katara brillaran de emoción. Con eso, la chica logró calmarse. Sus movimientos se volvieron menos tensos y la bola de tinta que doblaba se ablandó sin temblar. Frente a todos, Katara dirigió la tinta hacia un pergamino sobre una mesa de hielo.
pronto, una imagen apareció en el pergamino, aunque algo extraña para la inexperiencia de Katara, era obvio lo que había capturado, el árbol de durazno que Shisui había cultivado, así como pequeñas figuras que representaban a niños jugando bajo el árbol. Hija, lo hiciste bien. Kia se acercó a Katara y le puso la mano en el hombro mientras observaba fascinada la pintura de tinta. Pero es feo, no se ve así. Se quejó Katara, pero al ver cuántos niños curiosos observaban lo que acababa de hacer, un sentimiento de calidez y orgullo se apoderó de su corazón. Lo importante es que diste un paso más para comprender tu don, eso es lo importante. Kia consoló a Katara, haciéndola asentir. ¿Crees que el fuego puede crear arte como este? ¿No solo bailar con fuego, sino representar y encarnar cosas así? Preguntó Zuko a su hermana menor, quien se giró para mirarlo. ¿Algún maestro fuego en los últimos 100 años ha intentado hacer algo más que luchar? Incluso ignoramos el arte de curar con fuego hasta que Shisui nos dijo que podría ser posible. Aunque los miembros del Templo del Fuego tenían datos sobre esta habilidad, los tiempos de guerra han provocado que la mente colectiva de nuestra nación se centre únicamente en las secciones de guerra. Pero podemos intentarlo. Un sabio nos dijo que los elementos comparten muchos conceptos. Azula miró a Shisui, quien usaba agua control para dibujar retratos de los niños curiosos que lo rodeaban. Azula bajó la mirada hacia sus palmas, que emitían llamas azules bastante intensas, pero carecían de brillo, tal era el fuego azul. Aún así, el color era bastante llamativo, así que quizás podría hacer algo con él. Entonces la princesa comenzó a hacer fuego control, lo que llamó la atención de algunas personas, algunas de las cuales incluso estaban alerta, pensando que podría ocurrir algún tipo de pelea, pero al ver que el fuego se acumulaba de manera extraña, simplemente se quedaron parados y observaron. Nunca he intentado hacer nada más que armas con fuego sólido, ese es mi error. Admitió Zuko, levantando el dedo índice y produciendo una pequeña llama naranja. Creo que entiendo mejor a Shisui. La sensación de que hayas dejado algo tan obvio sin hacer es incómoda. Zuko sonrió al ver cómo la llama de su dedo se convertía en una fina línea. Un cuadrado de llamas apareció frente a él. No era la primera vez que creaba esta figura geométrica con sus llamas, pero no se detuvo ahí. Dentro del cuadrado de fuego, otros hilos naranjas comenzaron a delinear lentamente una figura, como si estuviera pintando un cuadro. Quizás por primera vez en mucho tiempo, Zuko estaba logrando algo con fuego control mucho más rápido que su hermana menor, y mientras creaba, los extraños patrones en las escamas de Agni vinieron a su mente. Desconocía el significado ni el propósito de esos patrones, pero sin saberlo, el color naranja de algunas de sus llamas se oscureció gradualmente, mientras que el de otras se volvió más brillante. Pronto, la imagen del fuego que flotaba frente a él mostró la vívida imagen de Mai, su novia. Pero no era una imagen estática. La Mai en la imagen de las llamas parpadeó antes de sonreír. Mai, al ver lo que había hecho su novio, se sonrojó, pero se acercó a la pintura para observarla. Los diferentes tonos de naranja hacían que la pintura fuera bastante detallada y no solo una imagen monocromática. Bajo el control deliberado de Zuko, las llamas saludaron a Mai, provocándole una risa audible, algo muy raro en ella. Mai. Te acabas de reír. Tile abrazó a Mai por detrás, apoyando la cabeza en el hombro de su amiga con mucha emoción en el rostro. Puedo reír, ¿sabes? Se quejó Mai, pero sus ojos no dejaron de mirar la pintura de Zuko hecha con fuego. No entiendo el arte. Top, que no podía apreciar el arte de Zuko debido a su discapacidad, simplemente chasqueó la lengua. Top, tú también puedes hacer arte. Dijo Shisui, haciendo que Top ladeara la cabeza y lo escuchara fijamente. Simplemente encarna en la tierra lo que puedas sentir, el arte se basa en el sentimiento, no necesitas poder ver, solo experimentar el mundo de alguna manera, algo que ya haces. Tampoco debes limitarte al concepto habitual de arte, la música es arte y las vibraciones se pueden interpretar como sonidos. Puedes ser una caja de música viviente. También puedes usar tierra control para encarnar lo que las vibraciones te permiten percibir. Las palabras de Shisui provocaron que una pequeña sonrisa apareciera en el rostro sonrojado de Top. Si no tuvieras prometida, me casaría contigo, Shisui. Dijo sin pudor ni modales, provocando que Shisui casi se atragantara con su saliva y que Azula, que intentaba controlar su fuego para crear otras formas además del halcón que siempre producía sus llamas, mirara a Top con fastidio. Pero puedo intentarlo. Top pisó el suelo helado, provocando vibraciones que podía sentir a pesar del suelo.
El control de la Tierra no solo se trataba de manipular la Tierra, también tenía mucho que ver con el concepto de vibración, y como un prodigio enseñado no solo por tejones topo sino también por un inmortal de 4000 años, Top logró cumplir con las expectativas de Shisui. Las rocas comenzaron a emerger del suelo, convirtiéndose rápidamente en pilares de piedra que comenzaron a temblar constantemente, y gradualmente, como si se afinara un instrumento, el temblor produjo zumbidos. Estos zumbidos se convirtieron en tonos, y los tonos en melodías. Pronto, como si Top dirigiera una orquesta, los pilares de roca comenzaron a tocar lo que parecía ser una canción popular de hacía un año. Aunque el sonido era algo discordante y extraño, quizás porque la tierra no era el mejor instrumento musical, abrió un camino nuevo y diferente para Top, uno que no había percibido antes. Suena terrible, pero es hermoso, dijo Sokka, recibiendo una palmada en la nuca de Aang, quien en ese momento estaba disfrazado de Kuzón. No arruines el momento, la melodía es muy buena. Aang empezó a mover el cuerpo al ritmo, mientras Sokka observaba cómo muchos maestros empezaban a crear sus obras. Azula finalmente pudo hacer una figura que no fuera un halcón, pero solo hizo una cara sonriente gigante hecha de fuego azul, pero al menos fue otro paso en el camino. Sokka observó cómo Katara hacía un perro oso polar con tinta que parecía cobrar vida en el pergamino, todo sin ninguna guía de Shisui más allá de la que ya le había dado al principio. No solo eso, sino que Sokka observó con interés cómo Hakoda observaba sus propias manos. El chi del hombre emanaba de su cuerpo como un maremoto. Aunque el chi era un poder basado en la imaginación, tenía límites claros. No era una energía que pudiera hacerlo todo o cumplir todos los deseos, pero tenía un límite alto, mientras que el límite inferior dependía de la percepción de cada uno. Lo que estaba sucediendo frente a Hakoda era una ruptura de sus límites cognitivos. Nunca pensó ver a tantos benders creando arte. Desde pinturas, esculturas y música, e incluso Azula había comenzado a intentar crear melodías manipulando los rayos entre sus manos. Entonces, de las manos de Hakoda, surgió su chi, que gradualmente se fue formando hasta crear algo que nunca pensó que sería capaz de crear, un pequeño perro foca. Parece que el sabio Shisui siempre logra que la gente abra la mente a cosas nuevas en las que nadie había pensado jamás, dijo Hakoda con entusiasmo. Como líder tribal, capitán pirata y guerrero, había luchado toda su vida y nunca había dejado de apreciar el arte más allá de disfrutar de la buena música en las fiestas o robar cosas valiosas de los barcos mercantes. Pero allí estaba él, intentando crear algo para sí mismo, algo con connotaciones artísticas, algo que nunca pensó que tendría en sus manos debido al estilo de vida que llevaba. Sin duda. Al parecer, al sabio Shisui le gusta compartir muchas cosas, dijo Zhao con una sonrisa, aunque parecía un poco forzada, pero nadie, salvo unos pocos, tenía ganas de prestarle atención. ¿Sabes lo peor que le puede pasar a alguien que anhela algo con desesperación? Quienes lo tienen no lo aprecian ni lo comparten con todos sin problema. Eso fue lo que sintió Zhao en ese momento. Todo el conocimiento de Shisui, así como su forma única de ver las cosas, era una enorme, casi infinita reserva que podría hacer que cualquiera llegara a la cima del mundo fácilmente. Sin embargo, Shisui compartió todo esto con todos sin importarle que tal vez un enemigo suyo lo aprendiera y lo usara en su contra. No, a Shisui no le importaba si una maestra agua como Katara aprendía de él y se hacía mucho más fuerte. Zhao vio que a Shisui no le importaba su poder marcial, político o militar. Simplemente compartía su conocimiento y enseñaba incluso a los mocosos del Polo Sur. Si fuera yo, pensó Zhao, con la mirada llena de celos, pero reprimida por su fuerza de voluntad. Si yo fuera él, jamás compartiría lo que es capaz de hacer, ni sus técnicas, ni sus conocimientos, nada, nada. Usaría ese poder para robar el conocimiento o las ideas de otros y apropiárselos, tal como robó los datos de esa biblioteca. Todo para alimentar su fama, para alimentar su camino, para alimentar sus deseos. Porque si algo apreciaba Zhao del fuego, era su voracidad, su capacidad de consumir materia para crecer, su belleza, el tamaño que alcanzaba, el calor que irradiaba. Cuando todo lo demás quedaba reducido a cenizas. Solo el fuego debería quedar en este mundo. Un espíritu oscuro con forma de león se sintió atraído por estos pensamientos, y al mirar hacia la tribu Agua del Sur, una expresión humana apareció en su rostro felino. Una sonrisa. Capítulo 48. Sueño.
El espíritu con forma de león era bastante cauteloso mientras se acercaba a la tribu Agua del Sur, a pesar de que era de noche, no usó sus ojos para percibir a ciertas personas. Esto fue muy útil, especialmente porque podía sentir una presencia bastante amenazante, especialmente una que tenía una fuerte luz que naturalmente lo detenía. Ese sería el avatar, ¿verdad? Pensó el espíritu mientras comparaba las naturalezas de esta presencia luminosa, que era esencialmente la misma que la fuerza oscura que lo empoderaba, solo que con una naturaleza opuesta. Raaba cayó bastante bajo al fusionarse con un humano. El espíritu era bastante joven comparado con Raaba y Baatu, pero eso no quitaba el hecho de que sentía que las acciones de Raaba eran algo con lo que no estaba de acuerdo. Pero así como podía sentir que estas presencias eran peligrosas para él, la energía oscura que lo empoderaba le permitía sentir una atmósfera negativa bastante poderosa que llamaba su atención. Así que se acercó lentamente a la tienda donde descansaba el humano. Al atravesarla, pudo percibir mejor al humano que lo había atraído hasta allí. El humano dormía, con un pequeño brasero de metal que le proporcionaba el calor necesario para sobrevivir al frío del Polo Sur sin sufrir demasiado. Pero eso no le importaba al león espiritual. Era la atmósfera oscura que lo rodeaba. Está a punto de condensarse. Si esperara más, esos humanos espiritualmente sensibles podrían notarlo. ¿Qué emociones podrían causar tanta oscuridad en este humano? Por primera vez, el león prestó atención a un humano, genuinamente intrigado por este suceso. Veamos qué sueñas. Siendo un ser espiritual, ¿cómo no podía ver los sueños de la gente? Tantas historias de revelaciones en sueños provenían de algún lugar. Muchos espíritus suelen interactuar con humanos en sus sueños, así que fue fácil para el león. Claro, él no era un espíritu que tuviera talento para soñar como algunos espíritus en el mundo espiritual o como esa criatura legendaria que asustaba a todos los espíritus, pero no importaba, solo quería ver lo que este hombre estaba soñando. El león se acercó a Zhao y le rozó suavemente la frente con una de sus garras. Entonces, una serie de pequeñas nubes blancas emergieron de la cabeza de Zhao, la última de las cuales creció bastante. La nube parpadeó por un momento antes de que el interior comenzara a cambiar, mostrando imágenes vívidas de algunos eventos, pero no solo eso, también estaba acompañado de sonidos. ¿Por qué haces esto, Zhao? Estás arruinando lo que Shisui ha logrado. Dijo una figura femenina algo borrosa. Toda la escena mostraba un árbol envuelto en llamas, consumido gradualmente por las llamas hasta convertirse en carbón y luego en cenizas. La risa del hombre se oía entre las exclamaciones de algunas personas sin apariencia particular. Hago esto porque guiaré a la nación del fuego hacia la gloria y destruiré a nuestros enemigos. La risa de Zhao se detuvo, y era evidente que las imágenes mostraban su punto de vista. Las imágenes mostraban los movimientos exagerados de Zhao y el paisaje distorsionado y poco detallado del sueño, solo enfatizando la extrañeza onírica de la situación. No solo eso, ningún maestro agua debería tener más fama que yo, Zhao, el almirante. No, si he logrado tanto, ¿acaso no podría ser algo más? Ja 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 ja. Tendré todo Shisui, toda la gloria que arruinará con sus acciones infantiles y estúpidas. Era obvio que los sueños de Zhao carecían de lógica, pues su habla pronto se volvió cada vez más extraña y confusa. Incluso el árbol en llamas de repente se convirtió en una estatua hecha de oro, las figuras borrosas perdieron aún más detalles y solo quedó Zhao, admirando un escenario lleno de sus logros. Pero pronto todo esto empezó a desmoronarse, como si algo destrozara el sueño. Pronto, solo Zhao quedó en un vacío oscuro, donde solo él permanecía junto a una llama. ¿Pero tienes algo? Preguntó Zhao, su tono inusualmente triste. ¿Por qué debería seguir las acciones de Shisui? Ya tengo logros que muchos no podrán alcanzar, así que ¿por qué quieres más? Incluso en la claridad de mis sueños, puedo ver la falsedad de todo. Pero no puedo ignorar esta ira. Este dolor. Es tan sofocante. No debería estar enojada con él, no debería estar molesta con él. De hecho, es una persona culta que merecería mi respeto en otro momento. Pero ya he llegado a mi propia conclusión, a mis propios planes, a mis propias ideas. La oscuridad que cubría a Zhao se disipó, y frente a él había un estanque con dos peces extraños. No sabía qué aspecto tenían salvo algunas descripciones, pero el león podía distinguir los patrones característicos. ¿Tuila? Se preguntó el león espiritual, al darse cuenta de que Zhao estaba usando sus sueños para representar a los espíritus de la luna y el océano.
Ya he pasado por esto antes, todos los días desde que lo conocí, todos debatiendo las mismas preguntas, royéndome, llegando a las mismas conclusiones y preocupándome. Pero como siempre, llego a la misma conclusión. Las manos de Zhao emitieron llamas doradas que pronto cayeron al estanque, matando a los 2 peces mientras estallaban carcajadas. Este humano está loco, pensó el espíritu león, aunque él, un espíritu oscuro, sintió que el viaje mental de Zhao era demasiado para él, pero esta era la persona que Baatu quería. Entonces apartó su garra de la frente de Zhao, las nubes de ensueño desaparecieron, luego parte de su energía oscura cayó en el pecho del hombre y desapareció dentro de él. Esto no solo ocultará la corrupción que crecerá gradualmente en tu interior, sino que también me permitirá localizarte. Además, tenderá un puente para que Baatu pueda comunicarse contigo cuando llegue el momento oportuno, cuando realmente hayas captado su atención, humano. He invertido mucho en esto, pero creo que valdrá la pena. Espero que hagas algo tan interesante como lo soñaste y que traigas el caos a este mundo, almirante Zhao. Reflexionó el león espiritual antes de salir de la tienda. Minutos después, Zhao se despertó bruscamente, sudando por todo el cuerpo y temblando las manos, pero poco a poco se fue calmando. Aunque se sentía extraño en ese ambiente desconocido, no le dio mucha importancia. Tengo que dejar de pensar en ello, murmuró Zhao, dándose cuenta de que se había dejado llevar otra vez por su sueño. Recordó lo que había sucedido ese día, incluyendo todas las preguntas que Shisui había respondido sin dudar, incluso ayudándolo a profundizar en sus ideas particulares respecto al fuego control. Una sutil sonrisa se dibujó en su rostro antes de llevarse las manos al cabello y tirar de él. Se sentía profundamente desesperado, aunque tenía un camino que seguir, pero en ese momento, sintió una profunda calma, a diferencia de las veces en que inevitablemente llegaba a la misma conclusión con sus pensamientos repetitivos. No, esta calma era inusual y profunda, como si todos los pensamientos persistentes e intrusivos se hubieran disipado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadera paz. Así que Zhao simplemente se recostó de nuevo, esta vez sintiendo que podía disfrutar soñando. ¿Sentiste un espíritu cerca?, preguntó Shisui en voz baja, mirando a Musu en sus brazos. El gato naranja, obviamente con sobrepeso, tocó el brazo de Shisui con un patrón especial, comunicando su propia respuesta, lo que provocó que Shisui reanudara su viaje, corriendo a través de la tribu, evitando la vigilancia. ¿Dices que es un conocido? ¿Y que sentiste que se iba de la tribu como si se le hubiera soltado el camuflaje? Quizás hizo algo aquí y no lo sabemos. Shisui dedujo de la respuesta de Musu a su pregunta anterior. Miau. Musu simplemente maulló sin darle una respuesta clara a Shisui. Siendo sincero, la acción del león espiritual, un antiguo compañero suyo, parecía más una invitación que otra cosa, como si esperara que fuera tras él, pero ¿era idiota? Musu no. Raaba podría conocer el propósito de su antiguo compañero, pero Musu desconfiaba de los espíritus oscuros, y aunque era uno, ya no lo era, ¿verdad? Además, mezclarse con Shisui le permitió ver muchas cosas que nunca podría ver, saber ni experimentar como ser espiritual. Musu vio que era un espíritu inteligente. Así que despertó a Shisui y lo atrajo a su viaje, pues si el espíritu con forma de león se descontrolaba, su amigo, el sabio e iluminado, podría ayudarlo. Bajo la guía de Musu, Shisui se alejó cada vez más de la tribu Agua del Sur hasta llegar a un lugar con varios picos montañosos a lo lejos. Allí, pudo sentir la profunda oscuridad espiritual, y pronto, un ser se le acercó paso a paso. Traidor. Trajiste a un humano a nuestra reunión. ¿Por qué estás tan gordo? ¿Por qué no regresaste? ¿Y qué clase de nombre es Musu? A diferencia de Musu, quien no podía hablar en el mundo terrenal, este espíritu sí podía. Miau. Maulló Musu, y como si expresara muchas cosas en un solo sonido, una cara insultada apareció en el rostro del león espiritual. Tú eres el idiota. Gritó el león espiritual, y entonces un rugido salió de su boca. Su cuerpo, cubierto de energía oscura, pareció encenderse con llamas púrpuras. La alta temperatura hizo que la nieve y el hielo a su alrededor se evaporaran al instante, lo que le hizo saber a Shisui que las llamas de este espíritu eran realmente poderosas. Musu, ¿por qué no puedes hacer eso en el mundo terrenal? Shisui hizo algunas preguntas, sabiendo que si Musu fuera humano, sería un maestro tierra. Miau.
Maulló el gato antes de saltar del cuerpo de Shisui y alejarse lo suficiente antes de sentarse y luego, como si se sintiera sucio, comenzó a lamerle las patas y limpiárselas por la cara. Hablaremos de esto, dijo Shisui, sin comprender el maullido del gato espiritual, y viendo que solo lo dejaba con un problema como espíritu oscuro enojado, Shisui volvió su atención al león que corría hacia él. Shisui rápidamente comenzó a hacer control del agua, no solo haciendo que las gotas de agua super comprimidas flotaran detrás de él, sino también creando una pared de hielo que empujó hacia el león. Un movimiento inspirado en los muchos maestros tierra con los que había luchado en Basilse. Pero en lugar de disminuir la velocidad o cambiar de dirección, el león aceleró y su cuerpo quedó cubierto de llamas como un meteorito, lo que le permitió chocar de frente contra la pared de hielo. Ignorando las púas de hielo que Shisui hizo aparecer en la pared, el enorme cuerpo del espíritu se estrelló contra ella, destrozándola en una demostración de poder. A diferencia de los espíritus oscuros con los que Shisui se había topado, que eran en su mayoría salvajes, este sabía usar su poder con gran destreza. Usó su propia energía corrupta para proteger su cuerpo, evitando el daño de las púas, aumentando no solo su defensa, sino también su velocidad de impacto, e incluso sus llamas de colores parecían ser muy diferentes del fuego normal, por lo que fácilmente pasó a través del ataque de Shisui sin recibir ningún daño. Una sonrisa de emoción apareció en el rostro de Shisui, pues hacía tiempo que quería encontrar un espíritu inteligente con el cual luchar, y este llegó a él justo en el momento adecuado. Con una luna creciente iluminando la noche, Shisui decidió luchar con más seriedad. En su mano sostenía una lanza de hielo, con la que apuñaló al león, que lo atacó con una de sus enormes garras llameantes. Ambos ataques chocaron, y Shisui se vio obligado a retroceder varios pasos para liberar el poder que atravesaba su cuerpo, mientras la garra del león era visiblemente arañada. Incluso el propio espíritu no esperaba este resultado. Introducir el concepto de purificación en mi ataque parece ser útil. Dime, ¿sangran los espíritus?, preguntó Shisui mientras blandía su lanza, cuya punta brillaba con un intenso tono dorado de hielo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.